Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. En el libro de Mateo, en el capítulo 14, desde el versículo 22, nos cuentan una historia muy conocida por todos. Una historia donde se dice que Jesús caminaba sobre el agua. En ese momento se le aparece a sus 12 discípulos, los cuales iban en una barca en medio de una tormenta. Pero los discípulos, cuando ven a Jesús, ellos no sabían que era Jesús. Ellos se asustan porque ellos creen que es un fantasma. Hasta lo gritan que era un fantasma. Pero Jesús le dice a ellos que no teman, que no tengan miedo, porque era Él, se estaba presentando delante de ellos. Pero a pesar de la duda, hubo uno de los 12 que se encontraba en la barca, llamado Pedro, el cual le dice al Señor: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dice: ven. Y Pedro, con gran valentía, se lanza a esas aguas a caminar en busca del Señor. Mientras Pedro daba los primeros pasos sobre el agua, viendo a Jesús, en un momento se dio cuenta que a su alrededor había tormentas, había rayos, había tempestades. Era muy fuerte el clima que estaba en ese momento. Era terrible lo que estaban viviendo o estaban viendo en ese momento. En ese momento que él quita su mirada y empieza a ver lo que había alrededor, Pedro empezó a hundirse en el agua y dando gritos dijo: Señor, sálvame. Y es cuando viene la mano poderosa del Señor Jesucristo sacándolo de las aguas para que no se ahogara. El Señor Jesucristo lo reprende diciendo: hombre de poca fe. Y hoy nos quiere la palabra de Dios enseñar lo que en este momento acabamos de relatar. Porque si nos vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 12, el primer versículo comienza diciendo que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y anteriormente estábamos hablando de cómo la Biblia, cómo la palabra de Dios nos enseñaba a correr bien. Y correr bien era con disciplina. Y correr bien era con pasión por lo que hacemos en el Señor. Que si corríamos con pasión y éramos disciplinados, estábamos corriendo bien la carrera de la fe. Y en este momento nos enseña que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hoy nos habla de una palabra especial y es la palabra paciencia. Pero para poder tener paciencia, paciencia significa soportar, paciencia significa aguantar, paciencia significa que a pesar de lo que tú estés viendo a tu alrededor, sigas teniendo paz, calma, tranquilidad, fe, esperanza en que todo va a estar bien. Por eso, comenzando Hebreos 12:1, dice: por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para nosotros poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, primero tenemos que saber que tenemos muchos testigos a nuestro alrededor. Y todos esos testigos que tenemos a todo nuestro alrededor no solamente son las personas que también están corriendo con nosotros en esta carrera, que también están pendientes de cómo vives tu vida, de cómo llevas tu vida en la fe en el Señor Jesucristo. Si de verdad estás corriendo bien o no estás corriendo bien. Si de verdad estás siendo paciente o no estás siendo paciente. Tenemos que correr no solamente bien, sino sabiendo que mucha gente alrededor
que también nos sirve como ejemplo, el pasado, los héroes de la fe, los cuales también caminaron bien con el Señor, hicieron muchas cosas que hoy nos enseñan a cómo caminar bien y cómo ser pacientes en medio de tantas cosas que vivimos en medio de esta competencia. Por eso el Señor nos dice dos cosas que tenemos que hacer para tener paciencia en medio de esta carrera. Primero dice que es necesario que nos quitemos todo peso de nosotros. El peso no es necesariamente solamente el pecado. Puede ser cualquier cosa que nos estorbe espiritualmente. Y cuando hay algo que nos estorba espiritualmente, nos retrasa en la carrera. Nos retrasa en poder correr con paciencia esta carrera. Es como si un atleta corriera con una mochila llena de piedras en su espalda. Eso es un peso que hay que quitarnos. Y en nuestra vida pueden ser las distracciones, los amores desordenados, las ansiedades que nos consumen día a día. Por eso la palabra de Dios hoy dice: quítate todo peso de encima. El Señor Jesucristo nos enseñó a que lleváramos su cruz porque es más ligera su carga. Esas cargas que hoy llevamos, esos pesos que tenemos hoy encima, nos están retrasando para no correr bien y con paciencia nuestra carrera de la fe. Y el otro es el pecado. El pecado es mucho más que el peso, porque no solo nos retrasa, sino que nos derrota. El pecado en la vida de cada uno de los creyentes, de los cuales ya se han acostumbrado a vivir con él, con ese pecado consumiéndolo, son creyentes hoy totalmente derrotados en una vida y en una carrera espiritual, la cual llevamos en el nombre de Jesucristo. Por eso dice que nos asedia en todo momento. Nos asedia porque siempre está al acecho, porque siempre nos persigue, porque está a nuestro alrededor en todo tiempo, nos rodea constantemente. Por eso hoy tenemos que mirar algo. Mientras Pedro se distrajo en todo el peso que había alrededor, en todas las distracciones, Pedro se empezó a hundir en el agua. Pero hay uno que mientras él miraba de frente, no se hundía en el agua, porque sus ojos estaban puestos en Jesús. Y eso lo dice el versículo 2. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mientras sus ojos estuvieron puestos en Jesús, él no se hundía. Cuando quitó sus ojos del Señor, empezó a hundirse en el agua. Nosotros, cuando tenemos los ojos puestos en el peso, nos vamos a hundir, porque cuando el problema es más grande que el Dios que tú tienes, empiezas a hundirte. El problema no es más grande es nuestro Dios. Por eso nuestros ojos deben estar puestos en Él, correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Significa: quítate el peso, quítate el pecado, porque nos asedia constantemente. Pero hay algo que tienes que tener muy claro el día de hoy: si tienes los ojos puestos en Jesús, harás todo con amor, como Jesús no te lo dice. Y si Jesús te lo dice, Jesús te da la victoria en su nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide de ustedes su hermano Jairo Consuegra, pastor de la Iglesia Dios de la Profecía. Saludos para todos, y ya sabes, si deseas sembrar en este ministerio, te dejamos abajo nuestro contacto. Bye bye.